ahí está. Bueno, entonces, hasta aquí habíamos visto cómo uno puede pensar ese entramado entre lo global y lo local para pensar las dinámicas del poder, ¿no? O las estrategias gubernamentales, de qué modo las estrategias gubernamentales contemporáneas, neoliberales, reciclan ese vínculo entre lo global y lo local. Ahora, en esta última parte de la clase, veríamos la cuestión de lo global y lo local en relación a las resistencias. Hay también una posibilidad, en la teoría política al menos, ¿no?, de tomar, digamos, esta reconfiguración del vínculo entre lo global y lo local para pensar cómo se activan, digamos, en el núcleo de las dinámicas de resistencia. Yo tomé para arrancar un pasaje de Imperio. Creo que en realidad yo tomé como dos autores de referencia para pensar lo global como locus de resistencia, a Hart y Negri, sobre todo Imperio y Commonwealth. Hay otras posibilidades, pero bueno, me parecía que era una mirada optimista, ¿no?, sobre el modo en que, bueno, estas formas de articulación global, para ellos estructuradas según la lógica del imperio, digamos, son un punto de apoyo para pensar formas de resistencia articuladas a escala global, ¿no? Y tomé una cita de Imperio que dice: el enemigo es un régimen específico de relaciones globales que llamamos imperio. Y lo que es más importante, esta estrategia de defender lo local es perniciosa porque oscurece y hasta niega las alternativas reales y el potencial para la liberación que existe en el interior del imperio. Sería mejor, omitir algunas referencias puntuales, sería mejor entrar en el terreno del imperio y afrontar sus flujos homogeneizadores y heterogeneizadores en toda su complejidad. En general, tanto en Imperio como en Multitud o en Commonwealth, Negri y Hart, digamos, juegan con las posibilidades que habilita en esta lógica global disparada por el imperio, la articulación entre lo global y lo local, ¿no?, entre lo macro y lo micro. Para pensar posibilidades de resistencia, lo que proponen Hart y Negri es ver cómo potenciar esas fuerzas disruptivas que se generan al interior del imperio, ¿no? El imperio no sería... El imperio es incluso una forma de superación de otros modos opresivos de ejercicio del poder, ¿no? Y en el balance de cuentas, no todo es negativo en relación al imperio, ¿no? El imperio ofrece, digamos, un potencial de articulación de energías políticas dispersas a escala global que se pueden operativizar, podríamos decir, en contra del mismo imperio, ¿no? El esquema de imperio, cuando dábamos el libro Imperio en Teoría Política, siempre me pareció responder a un esquema interpretativo muy propio de la soberanía, de la filosofía alemana, aunque Negri es italiano y Hart norteamericano, pero digo, me parecía que respondía muy bien a ese, digamos, esquema paradigmático de la filosofía alemana, que se ve muy bien en Marx, que implica pensar de qué manera los procesos sociales, políticos, disparan fuerzas que después no pueden contener y que se vuelven en su contra, ¿no? Y es algo que encontramos en Marx, en el manifiesto. Y de hecho, el propio Hart, los dos, Hart y Negri, en Imperio, dicen, bueno, de la misma manera que Marx reconoció que el capitalismo era mejor que las formas de sociedades o los modos de producción previos a él, dice, bueno, nosotros también creemos que hoy el imperio es superador con respecto a otras formas de ejercicio del poder y nos habilita una cantidad de puntos de apoyo para la resistencia que los esquemas anteriores inhibían, ¿no? Y por lo tanto, dice, bueno, más que trabajar sobre la falsa dicotomía entre lo local y lo global, hay que ver cómo
la dinámica del imperio genera a la vez flujos de homogeneización y flujos de heterogeneización. Yo no sé si en español existe la palabra, esa es la traducción que aparece en mi versión de acá de imperio, pero bueno, hay una tendencia al homogéneo y también una tendencia a lo heterogéneo que se despliega en toda su complejidad en la dinámica del imperio, que para los autores funciona como un punto de apoyo fundamental a la hora de pensar la resistencia, ¿no? Y de hecho, dice, la dicotomía entre lo local y lo global es falsa, porque en realidad, ¿de qué se trata en el imperio? Se trata de la puesta a punto de una cantidad enorme de máquinas sociales que, digamos, funcionan a escala global produciendo localidad, produciendo efectos de autorreconocimiento en la dimensión de lo local, ¿no? La maquinaria del imperio, esparcida en todo el globo, pone en juego una serie de mecanismos que producen localidad, ¿no? Producen efectos de, podríamos decir, de autoidentificación, de autorreconocimiento, anclados en la localidad o en lo local. Pero eso mismo está pasando en todos los lugares del imperio, ¿no? A escala planetaria. Por lo tanto, no tiene sentido, digamos, en la perspectiva de Hart y Negri, confrontar, ¿no? Antagonizar lo local y lo global, porque forman parte de la misma maquinaria social que pone en movimiento el imperio. ¿Qué es lo que, digamos, potencia la posibilidad de resistencia en la lógica del imperio? Para Hart y Negri, bueno, el vínculo entre lo global y lo común. Hay algo, digamos, en la mecánica del imperio que se asienta, digamos, en la posibilidad de, digamos, de usufructuar, no sé si sería la palabra más indicada, ¿no? De valerse del ámbito de lo común, de expandirlo y de potenciarlo, ¿no? Lo global es como una gran malla de distribución de esas energías de lo común que permiten avanzar contra las formas opresivas que, digamos, estructuran la dinámica del imperio, ¿no? Dicen, la construcción del imperio implica un avance en el sentido de desechar toda nostalgia por las estructuras de poder que lo precedieron. Acaba con los crueles regímenes del poder moderno y también aumenta el potencial para la liberación. El libro es de 2000, acuérdense. Digo, acaba con los crueles regímenes del poder moderno. Efectivamente, la maquinaria de interconexión global que pone en juego el imperio, que es una maquinaria biopolítica, dirían Hart y Negri, y produce vida en el sentido de bios, como vimos que está definido en El poder soberano y la nueva vida por Agamben. ¿Se acuerdan que Agamben distingue, tomando las dos palabras en griego, ¿no? Zoe y bios, distingue la zoe como aquello que remite a la vida natural, a la dinámica de lo viviente que comparten los humanos con los animales y las plantas, y el bios como la vida cualificada, investida de sentido, que solo los humanos, digamos, tienen, ¿no es cierto? Y el imperio produce bios en este sentido, produce bios en el sentido de una vida cualificada, de una vida en relación a la cual, aún en tensión y con divergencias, se define un horizonte semántico, ¿no? De sentido, de imputación de valor, de cualidades, ¿no? Entonces, lo que rescatan Hart y Negri es que el imperio es una maquinaria de producción biopolítica en este sentido, produce un bios, una vida investida de sentido. No produce simplemente, digamos, no es un eslabón más en la cadena, digamos, que potencia lo viviente en términos materiales como tal. Si bien, como dice Agamben, la idea de vida desnuda es una idea política, digamos, no existe la vida desnuda como algo despojado de lo político, pero digo, lo que
produce el imperio no es esa potencia, no es simplemente la potencia de lo viviente, entendido en términos de vida material o vida desnuda, sino en términos, lo que produce es vida calificada, ¿no? Vida investida de sentido. ¿Y de qué manera, digamos? Bueno, justamente en la creación de una imagen de que todo el mundo, digamos, de que vivimos en un mundo integrado, ¿no? Ese es un horizonte de sentido, un horizonte semántico que nos vuelve inteligible nuestra propia situación en este microcosmos individual, grupal y local en el que habitamos, digamos. Nosotros mismos nos representamos esta vida ligada a un horizonte material limitado o estrecho por conexión con esta esfera global en la cual entendemos que los distintos eslabones, ¿no?, de esta cadena global están articulados y por lo tanto lo que nosotros hacemos está de alguna manera conectado con ese patrón global, o lo que nosotros largamos a las redes en algún sentido tiene una capacidad, lo que volcamos en las redes tiene una capacidad de circulación enorme. Digo, es un horizonte de sentido este mundo integrado a la hora de definir aquellos que entendemos por nuestra propia vida. Entonces, lo que hay que rescatar para Hardt y Negri del imperio es esta capacidad de producción de bios, no de Zoe, de bios. Y en este sentido, el imperio aumenta, digamos, el potencial de liberación, ¿no? También, ustedes se acordarán, digo, son frases casi que se han convertido en lugares comunes, ¿no? La idea de que, no sé, golpes, digamos, militares autoritarios del estilo tradicional, hoy serían imposibles, bueno, eso se decía por lo menos cuando empieza el furor de las redes, ¿no? Serían imposibles porque, bueno, por la velocidad en la que circula la información, por el modo en que esa circulación de información activa energías políticas, digamos que tienen una fuerza contraria a las políticas autoritarias. Bueno, hoy no sería posible pensar en un golpe militar tradicional al modo que se produjo, no sé, en Chile en el 73, en Argentina en el 76. Habrá que ver, esperemos que sea así. Pero, digo, efectivamente, la primera, digamos, impresión que produce esa cadena de circulación de signos a escala global es esto, ¿no? Bueno, la política ya no podría volver a ser como antes, ¿no? No hay nada que pueda permanecer restringido al ámbito de la política doméstica porque los canales de circulación de la información mundializan inmediatamente lo que ocurre en cualquier rincón del mundo, ¿no? Entonces, en este punto, bueno, esta sería una energía liberadora, un potencial para la liberación, como dicen Hardt y Negri, ¿no? Y el otro elemento que va de la mano de esta capacidad de producción biopolítica que reconocen en el imperio es la producción de subjetividad, justamente, digamos, si hay un bio, una vida investida de sentido, que se convierte en horizonte de sentido, en horizonte de referencia, ¿no?, para estas vidas singulares que sostenemos en nuestros pequeños microcosmos locales, es porque efectivamente la maquinaria del imperio también produce subjetividades, ¿no? Y en definitiva, o por lo menos, digamos, habilita mecanismos de producción de subjetividad que definen o que contribuyen a definir el tejido de lo común. No hay, como en estas maquinarias sociales propias del imperio, un elemento potencialmente creativo, digamos, innovador en relación a la posibilidad de asentar en esas formas, en esa posibilidad de construir sus subjetividades, ¿no? Convertirlo en un punto de apoyo para estas energías emancipatorias, este potencial para la liberación. Ese es el terreno en el cual, por otra parte, nos es posible dar la lucha para
Hart y Negri, ¿no es cierto? Y no es un terreno menor. Tal vez la lucha tradicional por la abolición de la propiedad privada nos sea muy difícil en este momento, pero, bueno, en el momento en que están escribiendo este libro, ¿no? O en el 2009, cuando escriben Commonwealth, pero la lucha por, digamos, trabajar colectivamente en la construcción de una subjetividad resistente, de una subjetividad con vocación emancipadora, es algo que permanece dentro de nuestra capacidad de agencia, ¿no? Es algo en lo que podemos incidir. Me parece por ahí un poco optimista el planteo, pero bueno, lo tomo y lo transmito como aparece en los textos, ¿no? ¿Y cuáles son esos elementos, digamos, de lo común que se ponen en circulación a escala global y por lo tanto están a disposición de esas posibilidades que tenemos de articular lo global y lo común, ¿no? que nos permiten tener un punto de apoyo para esa lucha contra la colonización de las subjetividades, para esa lucha por la construcción de subjetividades con vocación de resistencia, con potencial emancipatorio? Bueno, por un lado el lenguaje. Fíjense que ya cuando habíamos trabajado la perspectiva de Marra-Mao nos advertía sobre ese nudo clave que hay entre poder y lenguaje. Y en ese punto la preocupación de Marra-Mao tiene un signo, si se quiere, más pesimista, ¿no? Ese nudo neurálgico entre poder y lenguaje se ha vuelto problemático porque, bueno, porque el poder postdemocrático es un poder mediocrático, estamos en el marco de una mediocracia en la cual el neopopulismo mediático, ¿no? Pone en circulación matrices discursivas, ¿no? Que permiten alojar reivindicaciones de lo más diversas, que a su vez se convierten en un elemento de presión a partir del cual se ejerce ese poder mediocrático, ¿no? Entonces, el futuro, digamos, que se augura en la perspectiva de Marra-Mao a partir de esta relación entre poder y lenguaje es bastante oscuro, ¿no? Lo que muestra esta preocupación por identificar ese núcleo neurálgico de articulación entre lenguaje y poder tiene que ver con las posibilidades del lenguaje como un elemento, como decíamos, ¿no? de fusión de la modernidad que potencia formas identitarias, expanden la conflictividad, que radican en la posición, digamos, la frontera entre el sí mismo y el otro, ¿no? Acá hay una mirada mucho más auspiciosa, más optimista, si se quiere, acerca del lenguaje, ¿no? Como también un punto de apoyo fundamental para el ejercicio del poder, pero en este caso con una potencia emancipatoria notable, ¿no? Dice en Commonwealth Hart y Negri que el lenguaje es parte de nuestro mundo común, de nuestro mundo compartido, y como tal es que tiene esa capacidad de desplegar poderes de expresión, de comunicación, de creación, y que, bueno, en tanto tal es un umbral fundamental para cualquier forma de lucha emancipatoria que se despliegue en el marco del imperio, ¿no? El lenguaje es un recurso de construcción de lo común que como tal tiene una especie de potencial corrosivo respecto de las estructuras opresivas del imperio. Por otra parte, lo que describen en Imperio, por ejemplo, ¿no? Esta capacidad de producción biopolítica que tiene el imperio a través de las redes, las nuevas tecnologías, las redes, internet, qué sé yo, lo que dicen es que, lo que dicen los dos autores, ¿no? Es que esta, digamos, este soporte tecnológico, ¿no? De las redes, los medios globales,
están en la base de la producción biopolítica de la multitud. De hecho, en un punto ellos plantean que la multitud, que es el actor fundamental del imperio, se autoproduce y autorreproduce biopolíticamente a través de estos mecanismos, digamos, estas máquinas sociales ligadas a las tecnologías que ponen en circulación signos, símbolos, información, etcétera, ¿no? Entonces, estas formas de producción dominantes, ¿no?, que se sostienen en las redes, en internet, no sé, la circulación de imágenes, ¿no es cierto?, que nos atraviesan y que circulan de una manera tan veloz que de manera inmediata nos atraviesan en nuestras formas de autorrepresentarnos nuestro lugar en el mundo, funcionan, dice, como, digamos, elementos sociales, ¿no?, de articulación de un espacio de lo común. Lejos de ser un elemento alienante, podríamos decir, estas formas de producción que implican información, códigos, saberes, imágenes, afectos, intercambios, ¿no es cierto? Bueno, son elementos que de alguna manera se autonomizan en un punto de la lógica del poder del imperio, que tiene un funcionamiento de suyo que escapa, digamos, a la lógica del imperio. Y como tal, adquieren también un potencial emancipatorio que en principio no está necesariamente ligado a las formas de producción global instauradas por el imperio. Y después, otra cuestión que plantea, siguiendo una imagen que produce Benjamin, ¿no?, que habla de la potencia de la barbarie, dice, bueno, la pobreza es una posibilidad, digamos, todo esto que, todos estos efectos sociales negativos que identificamos con la expansión del imperio, ¿no?, pobreza, precarización, no sé, desplazamiento o digamos, dificultades para acceder al mercado de trabajo, o un acceso en condiciones oprobiosas al mercado de trabajo, todo eso que en lo inmediato efectivamente implica un saldo negativo para aquel que está viviendo en esa situación, abre un mundo de posibilidades. Lo que dicen Hart y Negri es que hay que pensar la pobreza no como carencia, no como aquello que nos falta, sino como un universo de posibilidades ligadas a esta imagen de la potencia de la barbarie que acuña Benjamin, que tiene que ver con esa fuerza que tiene el que no tiene nada, que está obligado siempre a recomenzar todo de cero, ¿no?, arreglarse con lo poco que tiene, avanzar siempre hacia adelante, no poder recostarse ni aflojar, no poder recostarse en nada porque no tiene nada, ¿no?, ni aflojar porque no tiene, digamos, margen para bajar la guardia, ¿no? Bueno, estas serían, digamos, las potencialidades de otro elemento común, digamos, que ha generado el imperio, que puede convertirse en una fuerza destituyente para la dinámica del imperio. A mí, la verdad, me parece excesivamente optimista, pero bueno. Y después, lo local y lo singular en la práctica de la resistencia. ¿Cómo operarían? ¿No? Bueno, acá nosotros incluimos un texto sobre el multiculturalismo como una forma, digamos, de abordar la presencia de lo singular en nuestras culturas políticas modernas. Podríamos trabajar una cantidad de cosas que, bueno, no incluimos en esta unidad porque de última hemos estado trabajando, por ejemplo, cuestiones ligadas a género, sexo, disidencia. También podría pensarse como la fuerza de la irrupción de lo singular en el marco, digamos, del espacio de las tensiones políticas contemporáneas, ¿no es cierto? De lo singular reivindicado como tal. ¿Se acuerdan que esto ya lo vimos con el texto de Mackinnon sobre el Estado, ¿no? Cuando Mackinnon dice, bueno, ¿por qué las teorías feministas le aportan algo? Tienen un plus
en su análisis del poder y el Estado, que no tienen otras teorías, porque, bueno, no tienen aspiración ni de universalidad ni de objetividad, son teorías situadas, que reconocen ese carácter situado de su perspectiva, mientras que las teorías que se pretenden objetivas o universales pretenden convertir su punto de partida, que siempre es singular, en un horizonte universal de inteligibilidad, ¿no? Entonces, esta reivindicación de lo singular, de lo situado, podríamos haberla trabajado en relación, no sé, al feminismo, la sexodisidencia, pero como ya esto ha aparecido en otras unidades del programa, me pareció que también estaba bueno incluir el tema del multiculturalismo en una versión liberal del multiculturalismo, ¿no? Yo en el medio les voy a hacer algunos comentarios de los planteos decoloniales, ¿no? Sobre digamos, la multiculturalidad, la presencia de múltiples culturas, ¿no? La pluralidad de culturas que conviven en el marco de una sociedad, que es un enfoque distinto. Pero bueno, el texto que estaba para la discusión es el texto de Kim Lika, que es un teórico político de origen canadiense, que se reconoce a sí mismo inscripto en la tradición liberal, pero bueno, que cree que a la tradición liberal habría que hacerle algunas correcciones para que pueda dar cuenta de la heterogeneidad de situaciones que alberga el universo de la política, ¿no? Por eso dice el propio Kim Lika, ¿no? Que el multiculturalismo pone en cuestión el modelo de una polis homogénea, que es el modelo de una polis en la cual, digamos, de una comunidad política en la cual la categoría abstracta de ciudadano parecería que puede involucrar una multiplicidad de situaciones que no requieren ser singularizadas, ¿no? Mientras que digamos, el horizonte fáctico de la política son sociedades plurales. Hay pocas sociedades completamente homogéneas. En general, en casi todas las sociedades tenemos la presencia de múltiples minorías de distinta índole, ¿no? Minorías que, digamos, ponen en circulación en el escenario social una multiplicidad de imaginarios, valores, representaciones. Y que debemos pensar cómo, digamos, hacemos para habilitarles un lugar en el espacio de la política, ¿no? Lo que él dice, bueno, ¿qué han planteado los liberales? Los liberales han planteado que los derechos humanos universales ya contienen las respuestas para cualquier situación de opresión, vamos a decir así, que puedan presentar los miembros de estas minorías. Digamos, si se respetan a rajatablas los derechos de las minorías, los derechos humanos universales, no habría reclamos de las minorías que no encontraran respuesta en el marco de este paradigma de los derechos universales. Pero la pregunta es, ¿resuelven las demandas de las minorías en tanto tales, en tanto colectivo, con una identidad cultural propia, con imaginarios, con valores, con referencias lingüísticas, ¿no es cierto? Una cosa es reclamar acerca, no sé, del derecho universal a la libre expresión o a la libertad de contratación, y otra cosa es expresar el derecho a una forma, digamos, de reconocimiento o de aval, digamos, de la estructura política respecto de las creencias, la lengua, ¿no es cierto? Ahí dice que implica hay una multiplicidad de situaciones micro, a través de las cuales el Estado, digamos, de alguna manera vulnera los derechos de las minorías. Por ejemplo, cuando adopta un idioma nacional, en el caso del francés o el inglés, perdón, y el francés para la región de Quebec, está vulnerando o forzando, digamos, al aprendizaje de una lengua, por ejemplo, a todos los pueblos originarios del norte de Canadá.
cuando un Estado define un calendario de celebraciones, también está tomando un esquema simbólico, digamos, de valorización del tiempo, digamos, de la temporalidad como tal, está identificando acontecimientos que parten agua, pero en relación a una cultura dominante, ¿no? Dice, por ejemplo, el Año Nuevo. ¿Por qué el feriado de Año Nuevo, 31 de diciembre, 1 de enero, no, digamos, debe ser universal? ¿Por qué no pensar que en ese mismo reconocimiento al 31 de enero, 31 de diciembre, perdón, y 1 de enero como feriados ligados al fin de año, no ha involucrado un patrón cultural occidentalocéntrico, dirían los teóricos decoloniales, ¿no? Entonces, hay un montón de prácticas por las cuales el Estado vulnera, digamos, situaciones ligadas a referencias identitarias de los grupos minoritarios que no quedan amparados con la reivindicación de los derechos humanos universales, ¿no? Entonces, la cuestión es, bueno, cómo, digamos, definir un conjunto de argumentos que justifiquen que el Estado tome parte digamos, en estas situaciones de protección de reclamos de las minorías, porque, bueno, una de las cuestiones que se ha planteado el liberalismo es si estas reivindicaciones particulares le conciernen al Estado. Por un lado, por una cuestión que vimos ya con el texto de Rawls, que es la posición de la prescindencia en relación a los sistemas de creencias o las religiones que tienen que tener, que, digamos, propone el liberalismo en relación al Estado. Digamos, tiene que prescindir y dejar eso librado, digamos, al territorio de la vida privada de cada uno de los habitantes de ese Estado. Y por otro lado, porque, dice Kymlicka, los pensadores liberales han planteado en general que hay unas formas, digamos, de omisión benéfica o benevolente, digamos, hay situaciones en las cuales lo mejor que puede hacer el Estado, digamos, lo más beneficioso para las minorías es que el Estado no diga nada, que se calle la boca sobre esas cuestiones, ¿no? Entonces, si el Estado no dice nada sobre determinadas cuestiones, nunca se les podría dar un estatuto constitucional, por ejemplo, no sé, políticas lingüísticas que preserven la identidad lingüística de una comunidad. Que esa es otra cuestión también, ¿no? Que se ha planteado el liberalismo, el núcleo más duro del liberalismo. Es necesario constitucionalizar derechos de las minorías, que son derechos a las diferencias, cuando el Estado moderno se asienta sobre el principio de la igualdad ante la ley, y se supone que es ciego, esa es otra imagen que aparece ahí, ¿no? Ciego a las condiciones, a las situaciones singulares de los ciudadanos, que lo que plantea Kymlicka es muy interesante porque tiene que ver con la cuestión racial en Estados Unidos, la idea de un Estado ciego a las condiciones singulares de cada uno de los ciudadanos está muy ligada a la política racista que lleva adelante el Estado norteamericano durante buena parte, ¿no?, de su historia. Ahora eso está cambiando desde hace unas décadas, ¿no?, que es, bueno, ser ciego a las diferencias raciales. Y en realidad ser ciego a las diferencias raciales, dice Kymlicka, es reforzar la posición de los blancos. Entonces, cabe por lo menos discutir si no es necesario constitucionalizar algunos derechos de las minorías, aunque esos derechos de las minorías, digamos, reafirmen la diferencia, porque, bueno, finalmente la diferencia es un dato observable y constitutivo de las sociedades modernas. Entonces, ¿qué tipo de derechos plantea Kymlicka que debería contener una política multicultural, ¿no?, en un Estado plural?
Para empezar, derecho de autogobierno. Yo planteé acá la pregunta si es como, equivale a como una idea como de multiplicar las polis, ¿no? Si el tema es que el multiculturalismo obliga a asumir la heterogeneidad de las polis, ¿no? La polis no es la polis homogénea que pensó la teoría política, sino que es una comunidad, digamos, un colectivo heterogéneo. Bueno, si planteamos derechos de autogobierno, ¿qué estamos haciendo? Estamos fragmentando en muchas polis, tratando de que cada una de ellas sí contengan algún elemento de homogeneidad. En realidad, lo que plantea Quimlica es que estos derechos de autogobierno deben funcionar como articuladores con las políticas más globales, ¿no? Los miembros de una comunidad de pueblos originarios norteamericanos pueden tener autoridades locales que, bueno, definan ámbitos en los cuales esas autoridades pueden establecer relaciones vinculantes, pero al mismo tiempo, digamos, eso conecta con la escala más global del Estado Nacional, en la cual también participan como miembros activos, ¿no es cierto? No es la propuesta, digamos, del autogobierno ligado a comunidades cerradas sobre sí mismos, sin conexiones ni con otras comunidades, ni con el escenario más abarcador de la política del Estado Nacional. Es una forma, digamos, de reafirmación de los, digamos, de derechos ligados a las diferencias que tienen como minorías en relaciones estándar, construidos sobre la imagen del ciudadano blanco, masculino, letrado, de clase media, ¿no es cierto? Frente a eso, que constituye un estándar que parece estar siempre obligando a adecuarse a la norma, ¿no? Los derechos de autogobierno reivindican esas diferencias y constitucionalizan algunos derechos que están ligados a esas diferencias. El caso de, bueno, los casos que toma Quimlica son, como les decía, los de Canadá, pero en realidad en México, por ejemplo, y como un poco en la secuela del movimiento zapatista, hay varias comunidades que digamos, han logrado negociar con el Estado Federal Mexicano una situación de autogobierno, digamos, ¿no? La más conocida, la que yo conozco, es la de Cherán, que es donde trabajó Pilar Calveiro, es uno de los escenarios que ella analiza, que incluso por YouTube circulaba un video, si lo quieren ver, de una entrevista que hace Ana María Cacopardo con representantes de la comunidad de Cherán, en la cual efectivamente, digamos, hay formas de autogobierno ligadas a las tradiciones ancestrales de las comunidades, digamos, creo que son mayas, y, no sé, manejan la policía, manejan la justicia, no quieren ser independientes del Estado mexicano, pero quieren negociar en el marco de la lógica de un Estado federal esas condiciones de autogobierno que les permiten recuperar atribuciones, digamos, políticas que a escala local pueden gestionarse de acuerdo a los esquemas heredados de sus tradiciones ancestrales, ¿no? En este sentido, digamos, tal vez hay un mix, ¿no?, de multiplicación de polis más homogéneas, pero al mismo tiempo los ciudadanos de esas polis más homogéneas se consideran ciudadanos del Estado Nacional, ya sea en Canadá o en el caso de México, ¿no? Los derechos poliétnicos, que tienen que ver con el reconocimiento, digamos, en el marco de una misma unidad de referencia, un estado, una provincia, una ciudad, digamos, derechos ligados a tradiciones de las comunidades políticas que conviven en el marco de esa unidad de referencia, ¿no? Por ejemplo, políticas lingüísticas, forman parte de los derechos poliétnicos.
que dice Kymlicka se le ha reclamado al Estado, digamos. El Estado en ese sentido no puede argumentar una omisión beneficiosa o benevolente porque, digamos, una actitud prescindente respecto de las políticas, digamos, de la protección de las lenguas ancestrales implica, bueno, casi condenarlas a su desaparición. Por ejemplo, dice Kymlicka, si todos los actos de gobierno se producen en francés o en inglés, evidentemente todos los miembros de las comunidades van a tener que aprender inglés o francés y gradualmente eso va a ir debilitando la preservación de su propia lengua. Si el Estado obliga a que todos sus actos administrativos, digamos, circulen por lo menos en alguna de las lenguas de los pueblos originarios, pueblos aunque sean los más numerosos, no sé, los ejemplos posibles que pone, evidentemente el derecho, digamos, uno de estos derechos poliédricos, que es la preservación de la lengua, tiene otra garantía, digamos, diferente, ¿no? Y más aún si el Estado, por ejemplo, promueve educación bilingüe, obliga a las escuelas a impartir educación en inglés o francés y alguna de las lenguas de los pueblos originarios, ¿no? Y después, el multiculturalismo también puede reivindicar derechos especiales de representación para estas minorías en estructuras políticas, de la estructura política estatal tradicional, ¿no? O del gobierno federal o de los gobiernos estaduales, provinciales, según el caso, ¿no? Digo, que haya un cupo de representación de los pueblos originarios, como hay un cupo, como puede haber un cupo de representación femenino, un cupo de representación de, no sé, mexicanos, en el caso de algunos estados norteamericanos. Bueno, esos son derechos especiales de representación que refuerzan las políticas multiculturalistas en el marco de un esquema que es el del Estado, digamos, moderno, tal cual lo conocemos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los argumentos con los cuales Kymlicka dice que uno podría sostener estos derechos, ¿no? De autogobierno, o derechos poliédricos, o derechos especiales de representación? Para Kymlicka el principal argumento es el de la igualdad. Después hay una serie de argumentos adicionales, como por ejemplo el de los pactos antecedentes, ¿no? En general, en estas sociedades, bueno, en el caso canadiense, cita pactos realizados por el gobierno nacional, digamos, en el siglo XIX, pactos históricos en general, que de alguna manera son apelados, ¿no? Como una especie de garantía, sobre todo por parte de los pueblos originarios, ¿no? Frente a los avances de aquellos sectores que quieren, bueno, digamos, o, no sé, redistribuir propiedad territorial que formaba parte, que pertenecía a las etnias, o redefinir fronteras, ¿no? Entonces, esos pactos son un elemento que soportan, digamos, que adicionales al argumento de la igualdad, y el otro es el valor cultural de la multiplicidad, ¿no? Pero lo que dice Kymlicka, que me parece que es muy interesante, es que el argumento de la igualdad es clave, ¿no? Y que es un argumento de la igualdad que hay que modular de una manera muy especial porque, digamos, no puede, si no, queda capturado en el esquema de la universalidad de la ley y de los derechos propios de la tradición occidental, digamos, que hay que agregarle a ese esquema. A ese esquema hay que agregarle, digamos, el derecho al igual reconocimiento de la singularidad de cada grupo, ¿no? Porque en realidad lo que el Estado occidental ha identificado con igualdad es la subordinación o la inclusión de colectivos diferenciados bajo la lógica de un universal, que en general es el universal, digamos, blanco, cristiano,
educado, clase media, ¿no es cierto? Entonces, en realidad esta es una igualdad ficcional, o una igualdad, digamos, que obliga a difuminar las diferencias o las singularidades en un marco, en función de unos parámetros que están establecidos a partir de las características de un sector de la población que son los blancos. Entonces, la igualdad, que digamos, sostiene cualquier reclamo de protección de derechos singulares o protección de derechos que de alguna manera sostienen las diferencias identitarias, es una igualdad plural, real, concreta, que no implique subsumir la diferencia bajo el estándar de la universalidad blanca, ¿no es cierto? Después, bueno, los otros son derechos adicionales que obviamente pueden reforzar, que tienen el problema de que, como en general, para los casos que analiza Quimlica son acuerdos o pactos que ya tienen muchos años, como que han caído en desuso, los herederos de esos pueblos originarios por ahí los desconocen porque no han sido ellos mismos los que han suscrito esos pactos, y los blancos no los reconocen porque se ha modificado la relación de fuerza. Por ejemplo, una de las cuestiones que plantea Quimlica es sobre los derechos de propiedad territorial, que dice, bueno, los blancos plantean que en el momento en que esos acuerdos fueron hechos, en algunos casos, ¿no?, las comunidades tenían una cantidad de habitantes y unas condiciones de producción que requerían una cantidad de tierras que ahora son, digamos, innecesarias para sostener a esa comunidad, y que en cambio podrían ser repartidas entre otros sectores que, digamos, también están afectados por desigualdades estructurales, pobres, marginales, etc. En ese sentido, hay algunos, digamos, liberales que plantearían que estos pactos en realidad ratifican o reafirman una ventaja diferencial con respecto a las poblaciones originarias que no tienen otros habitantes blancos, ¿no? Y entonces, de alguna manera, eso estaría vulnerando el principio de la igualdad que rige el esquema jurídico liberal. Pero bueno, lo que plantea Quimlica es que obviamente las condiciones de los pactos se pueden rediscutir continuamente, pero que, digamos, nunca pueden ir más allá de lo que estas comunidades políticas estén dispuestas a debatir, ¿no? Y el otro elemento que sostiene las reivindicaciones de estos derechos es una especie de criterio, dice él, como de utilitarismo cultural, ¿no? Bueno, es beneficioso para toda cultura multiplicar la cantidad de fuentes que la alimentan, ¿no? Siempre una cultura se enriquece cuanto más fuentes puede albergar en su seno, evitando, digamos, las formas de segregación, las formas de discriminación, y en ese sentido, la cultura, digamos, lejos de ser una especie de relación de suma cero, como hemos visto, ¿se acuerdan los análisis del poder? El poder no es una relación de suma cero, bueno, la cultura tampoco, digamos, la cultura garantiza la multiplicación, digamos, de fuentes que alimentan una cultura, siempre redundan, siempre son beneficiosas para todos, no es que unos ganan y otros pierden, no es que gana el grupo que logra que su lengua, digamos, sea incluida en los programas escolares, sino que la sociedad en su conjunto gana porque, digamos, suma riqueza cultural. Bueno, estas serían las cuestiones que tenía planteadas para hoy. Vuelvo a la pantalla principal. No sé si quieren hacer algún comentario, pregunta.